¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo a la bolilla o capítulo número 21, que se llama las acciones derivadas del delito. ¿Sí? Recuerden cuando hagamos mención a los artículos del Código Penal que hay que estudiarlos, ¿no? Cuando hacemos mención a cada norma. El programa dice sobre las acciones derivadas del delito y habla el punto 1 del ejercicio de la acción penal, noción y apreciaciones generales. Bueno, ¿qué podemos decir con relación a esto? En las primeras unidades se analizó los caracteres del derecho penal y se hizo alusión que uno de los caracteres del derecho penal era el de ser predominantemente público. Es que nuestra rama ha sido reconocida como un orden normativo de carácter público debido al enorme protagonismo del Estado en su realización. De este modo puede decirse que nuestra materia constituye la máxima expresión de la soberanía jurídica de un Estado debido a su característica sanción, la pena. Además, aun cuando pareciera que el ejercicio de la acción penal que nace de un delito pertenecería a la órbita del derecho procesal, el propio código, nuestro código penal, le estipula entre los artículos 71 al 75 del Código Penal de la Nación. Amén de ello, se señala con acierto que por más que su apariencia sea procesal, como se trata de la punibilidad del delito, las acciones penales se conciben materialmente correspondiendo su legislación al Código Penal, por imperio del artículo 67, inciso 11 del Código Penal. En el fondo, se trata del condicionamiento y la titularidad de la pretensión punitiva, las condiciones de procedibilidad y la vida misma de aquella. Todo es materia de derecho de fondo, correspondiendo tan solo a la legislación provincial el regular lo referente a la estructuración de los organismos públicos encargados de la acusación y de regular asimismo las formas procesales para que la potestad represiva se haga valer en un juicio oral y público. Este carácter público del derecho penal no es absoluto, pues en nuestro ordenamiento existen disposiciones que conllevan a la conclusión que las hay también de derecho privado, como por ejemplo los delitos de acción privada que están enumerados en el artículo 73 del Código Penal, donde el ofendido por el delito ostenta el derecho de iniciar, detener o continuar el proceso penal y hasta de perdonar la pena, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante a este punto. Para la vigencia de toda normativa penal se requiere imperatividad y ante su inobservancia se impone la coerción. En consecuencia, para llegar a una declaración de responsabilidad penal por parte del Estado, se requiere el desenvolvimiento de una actividad estatal a los efectos de que el derecho actúe. Esta actuación a cargo de un órgano jurisdiccional se desenvuelve dentro de un proceso, el que tiene su radicación en el Poder Judicial del Estado y se materializa en una pretensión suficiente para provocar la persecución penal contra el autor del delito. Esta pretensión hace al ejercicio poder de la acción penal, se patentiza en ella. La acción penal, así, es el poder jurídico de naturaleza pública, a veces de ejercicio privado, que tiende a excitar el órgano jurisdiccional para que el mismo, en definitiva, emita una decisión concluyente sobre el fundamento de las pretensiones jurídico-penales que se han hecho valer o deducido. Así, ejercer la acción penal pública es poseer el poder de perseguir ante los organismos judiciales el castigo del responsable de un delito y la formación del legajo respectivo no puede omitirse, ya que la ley represiva dispone la persecución y represión de los delincuentes, como lo prevé el artículo 274 del Código Penal de la Nación.
En nuestro país, las acciones penales se clasifican por su disposición en públicas, previstas en el artículo 71 y 72, y privadas, contempladas en el artículo 73. Según sea público o privado, el titular del ejercicio es, respectivamente, el Ministerio Público Fiscal o el ofendido directo del delito. A su vez, las acciones públicas, por su promoción, se subdividen en promovibles de oficio, artículo 71, o promovibles a instancia de parte, el artículo 72, de acuerdo a que no sea obligatorio o sí la provocación de la actividad persecutoria por parte del ofendido. Esto lo vamos a ver a continuación con mayor detenimiento. De una rápida lectura de las normas legales que hemos citado, se deduce que la acción penal es, por regla general, de carácter público y oficial. El tener carácter público significa que a ella la lleva adelante un órgano del Estado, que es el Ministerio Público Fiscal, y que sea oficial provoca que dicho órgano público tiene el deber de promover y llevar adelante esa acción penal, sin que pueda abstenerse de hacerlo, fundado en consideraciones de oportunidad política, por ejemplo. Entonces, ante la comisión de un hecho delictivo, cualquiera, el órgano jurisdiccional del Estado, sea nacional o provincial, debe iniciar la acción penal contra la o las personas que fueran y proseguirla hasta una decisión definitiva, hasta que recaiga sentencia. Para su ejercicio no hay dependencia de una excitación particular para promoverla, por cuanto la acción penal es pública, oficiosa y desprendida del principio de legalidad. En mérito a que se requiere el ejercicio obligatorio de ella, siempre de que se esté frente en presencia de un delito, claro está. También la acción penal es indivisible, en cuanto debe ejercitarse sobre todos los intervinientes de un mismo hecho, mas no de manera selectiva, es decir, ir contra uno y no ir contra otros imputados. El Ministerio Público Fiscal debe ejercer la acción penal pública. Él debe promover por propia iniciativa y de oficio la acción penal, exceptuándose esto que acabamos de decir, solo en el caso de que se trate de un delito cuya acción dependa de instancia privada, respecto del cual resultará indispensable e imprescindible la manifestación de voluntad de la persona autorizada para denunciar, conforme lo dispone el artículo 72 del Código Penal, salvándose de este modo un obstáculo legal a la promoción de la acción. Cuando el artículo 71 del Código Penal emplea el término deberán iniciarse de oficio, se está haciendo referencia a la acción pública, por oposición a la acción privada. La acción pública es la típica acción penal y se pone en movimiento a través de un mecanismo judicial de oficio, esto es, por sí mismo, y prosigue con la intervención del fiscal. Por lo tanto, no interesa el desistimiento que haga la parte interesada. Vamos a otro punto que se denomina el segundo, clasificación de las acciones penales. Antes debemos decir lo siguiente: el interés del Estado por la efectividad de la sanción reviste distintas formas. Aun cuando la regla es que la pretensión punitiva no admite consideraciones de oportunidad, sino que, salvo los impedimentos o retardos constitucionales, ella debe hacerse efectiva siempre, es preciso diferenciar ciertos casos en los cuales la ley, además de este principio de obligatoriedad, considera otros intereses. En estos se prescriben determinados requisitos para que el proceso pueda llevarse a cabo. Ellos resultan ser condicionantes para el ejercicio de la acción.
de modo que el eventual defecto de aquellos no determina la absolución del responsable, sino la nulidad del proceso. Efectuada esta consideración, decimos que las acciones penales se clasifican en públicas, en dependiente de instancia privada y privadas. Y seguidamente vamos a analizar por separado cada una de ellas. Vamos a hablar ahora de la acción pública. Si estamos al artículo 71 del Código Penal, se concluye que, por regla, la acción penal es pública y se ejerce de oficio por los órganos del Estado, con o sin cooperación del particular damnificado. Esta acción penal pública tiene el carácter de oficiosidad, legalidad e indivisibilidad, tanto en relación a las personas como a los hechos. Ella además pertenece por regla a la sociedad y a sus representantes que están investidos por la misma. Por tanto, la acción penal pública es el medio instituido por la ley para establecer la efectiva comisión de los delitos, determinar sus autores y someter a estos a todas las consecuencias jurídicas de la infracción cometida. Importa el primer grado del ejercicio de la potestad penal del Estado. Por ello es que se dice que el delito da nacimiento a la acción penal. La segunda acción es la acción dependiente de instancia privada. Lean el artículo 72, hay que estudiarlo, y así decimos que esta norma constituye una excepción al principio de oficialidad de la acción penal pública del artículo 71. Si bien en aquel también el titular del ejercicio de la acción es un órgano público, éste no debe proceder a formar causa obligatoria y espontáneamente, sino que lo tiene que hacer cuando previamente se haya producido la instancia privada. Y esto último se da cuando en el caso concreto hay un acto de pedir o urgir la iniciación de la acción penal pública, y dicho derecho le corresponde al titular, quien peticiona ante la autoridad a que el fiscal se aboque. Este requisito es una condición de punibilidad, pero efectuada, formulada, ya no es retractable, como que tampoco tiene eficacia en cuanto a un desistimiento posterior. Esta acción pública dependiente de instancia privada tiene como característica la de ser objetivamente divisible en los hechos, pero subjetivamente indivisible. Esto equivale a decir que aquellas solo son indivisibles en sentido subjetivo, personal, pero no en sentido real, pues el ofendido no está obligado, como el órgano público, a promoverla por todos los delitos de que ha sido víctima. Como regla general se observa que estos tipos de acciones son también públicas, aunque se hallan sujetas a condición de que el agraviado o su representante formulen la correspondiente denuncia o acusación, como lo exige el propio artículo 72. Si el agraviado o su representante formulan denuncia o acusación sobre los delitos que prescribe taxativamente el artículo 72, ellas constituyen el mecanismo para poner en marcha la máquina judicial, y la acción así se transforma en pública, vinculando al procedimiento al Ministerio Público Fiscal, que es el representante de la vindicta pública, de la víctima también. Ante ello, la acción interpuesta no se debilita por desistimiento del ofendido, como ocurre en los delitos de acción privada. Contrariamente, si procesalmente no se ha interpuesto denuncia o acusación por parte del ofendido, el Estado no podrá actuar, por cuanto el legislador ha dejado en poder de aquel la decisión de que se forme o no proceso, y por lo tanto a la ley le resulta suficiente
dicha manifestación de voluntad, exteriorizada a través de una denuncia para justificar ese extremo. Luego de ello, el proceso sigue el régimen general de la acción pública. Ahora, el que denuncia o querella no es propietario de la pretensión penal como sucede en los casos de acción de ejercicio privado del artículo 73. A él solo le pertenece la iniciativa en la actividad de la represión, esto es, la de producir el primer acto desencadenante de la persecución penal. El fundamento por el cual el legislador dejó en manos del damnificado el ejercicio inicial de la acción ha obedecido tradicionalmente en evitar el strepito fori. Esto comprende que, dada la íntima esfera de bienes protegidos en ciertos delitos, los que enumera el artículo 72, es preferible dejar librada a la instancia del particular la acción penal antes que el Estado la asuma oficiosamente. Ello porque el drama del proceso le puede ocasionar una mayor lesión frente al delito mismo. También, a consecuencia de haberse agregado nuevos delitos, por ejemplo lesiones leves, sean dolosas o culposas, se suma otro argumento. Considerándose que ellos son tan leves y de trascendencia tan insignificante, se estima conveniente dejarlos en manos del particular afectado. Obedece además a razones de orden práctico. En una misma dirección, el dispositivo legal, el 72, se encarga de enumerar taxativamente los delitos cuya acción penal dependen de instancia privada, pero a su respecto cabe hacer algunas distinciones. En primer lugar, puede ocurrir el caso que un delito de los que se enumeran en el artículo 72 concurra materialmente, artículo 55 del Código Penal, con otros delitos cuya acción es de oficio. Ante ello, la regla es que cada delito tiene su correspondiente acción. Por lo tanto, si el dependiente de instancia privada no se instó, solo corresponderá formar causa por el de acción pública, ¿sí? Segundo, la solución no es la misma cuando el delito dependiente de instancia privada concurre idealmente, artículo 54 del Código Penal, con otro cuya acción es de oficio. La regla es que al tratarse de un solo hecho y al estar abierta la instancia para este último, aquel queda absorbido en la misma pretensión. Y tercero y por último, cuando la ley habla de lesiones leves, sean dolosas o culposas, se están incluyendo a las lesiones leves agravadas del artículo 92, primer supuesto, y a las lesiones leves atenuadas del artículo 93, primer supuesto del Código Penal. El artículo 72 alude a que en los casos en que allí se enumeran, no corresponderá formar causa, sino por acusación o denuncia del agraviado, de su tutor, guardador o representantes legales. Y así tenemos que expresar que la titularidad de la acción pertenece en primer término al agraviado, que es el sujeto pasivo directo del delito, quien debe ser mayor de edad, salvo que esté emancipado. Caso contrario, la ley otorga dicha facultad a los representantes legales, tutor, curador o guardador. Si el titular fallece, no a consecuencia del hecho, antes de que se haya formulado instancia, ya no puede formularse, pues en tal caso el representante pierde su calidad de tal por falta de representado. Ahora bien, si se está en presencia de un niño que resulta ser menor víctima, al que le corresponde el derecho de instar es al padre, en virtud de la patria potestad. Este derecho pertenece a ambos, pero la oposición de uno de ellos debilita la acción, en cuyo caso la solución provendrá por vía judicial. También corresponde la titularidad al adoptante del menor como al tutor,
debiendo recordarse que la tutela solo corresponde en caso de ausencia del padre y de la madre, es decir, cuando no puede ejercerse la patria potestad por ninguno de ellos. Este derecho que comentamos también le corresponde al guardador. Tal calidad se adquiere de hecho y por resolución judicial, y también al curador como representante del incapaz. La guarda, es siempre subsidiaria del ejercicio efectivo de las representaciones legales que implican la patria potestad, tutela y curatela, puesto que ella es una potestad de hecho apreciable según criterio judicial y materializada en actividades de cuidado del menor. Las personas encargadas de instar la acción dependiente de instancia privada deben hacerlo mediante acusación o denuncia. Se trata de una actividad necesaria para formar causa. Por lo tanto, sin ellas, a la autoridad le estará vedada perseguir penalmente al delincuente. La acusación o denuncia debe interpretarse como una manifestación verbal o escrita por parte de aquellos ante la autoridad competente. En estos tipos de acción rigen los principios de oportunidad, legalidad y de indivisibilidad personal, mas no la indivisibilidad material. Esto significa, respectivamente, que en poder del agraviado está el arbitrio de denunciar o no el hecho. Pero una vez que lo instó, desde que se formuló la denuncia, la acción se toma de oficio. Asimismo, la denuncia debe ser efectuada contra todas las personas involucradas en el delito, pero los hechos pueden dividirse, lo que significa, por ejemplo, que se inste por el delito de violación y no por el delito de lesiones leves, como por ejemplo. Entre tanto, es requisito que la acusación o denuncia contenga una expresa declaración de voluntad dirigida en favor de la persecución del posible autor del delito y de su posible castigo. Habrá de consistir en una imputación del hecho en cuanto se lo estima encuadrado en una de las correspondientes figuras penales previstas por el artículo 72, dirigida a un contra persona indeterminada y que tenga valor de acusación o denuncia en sentido sustancial. En el último párrafo del artículo 72 del Código Penal, se dispone que si llegasen a acontecer determinadas circunstancias que la propia disposición especifica, la acción penal deberá transformarse en pública y por lo tanto opera de oficio. Cuadra aclarar que cuando se habla de seguridad pública, ahí en el último párrafo, se está haciendo referencia a episodios que pongan en peligro un número indeterminado de personas y bienes materiales. Se puede citar como ejemplo un accidente de tránsito por manejo desaprensivo de vehículos que en violación a los reglamentos del tránsito produce varias víctimas, lesiones ocasionadas por manifiesta impericia, manejo temerario de explosivos, de armas, etc. Asimismo, cuando el último párrafo del artículo 72 habla de interés público, hay que decir lo siguiente, que habrá interés público cuando hay de por medio un interés actual del Estado, cuando el ilícito afecta bienes o personas que sirven la función pública. Se puede citar como ejemplo las lesiones provocadas con arma de fuego reglamentaria por un funcionario policial tras el ejercicio de una conducta imprudente. También de lesiones provocadas por éste en abuso de sus funciones o que la víctima fuera un representante de la autoridad, etc. Vamos al último tipo de acción. Hablamos de la acción pública, de la acción dependiente de instancia privada y ahora vamos a hablar de la acción privada. Del contenido del artículo 73 del Código Penal, obviamente que hay que estudiar, se puede hacer la siguiente consideración.
Si bien el ejercicio de la acción penal es genéricamente pública, por su naturaleza, la que estamos hablando ahora no le corresponde al Ministerio Público Fiscal que representa al Estado, sino solo a la persona que es ofendida por el delito. Y mediante esta acción, se le concede el derecho de enervar o condicionar la potestad pública. Así es como este ofendido, ejerciendo un poder que define un derecho subjetivo material, dispone de la acción y de la pretensión, pudiendo o no iniciar querella, estando también facultado para desistirla expresa o tácitamente, entre otros tantos derechos que la ley procesal le acuerda. Por estas cosas es que a este actor penal de carácter privado, la ley penal lo convierte en dueño de la acción y de la sanción. Se permite de este modo que el particular sea el único que pueda requerir la intervención del órgano jurisdiccional, de manera que él subordina la actividad punitiva del Estado a su propio interés. Esta clase de acción penal privada está fundada en un interés tan específico e íntimo que el carácter público del derecho penal se desvanece en absoluto. En las hipótesis taxativas que marca la ley, en el 73, el Estado otorga todo al agraviado, a punto tal que éste se reserva el derecho del castigo a su exclusiva voluntad. La característica que reviste la acción privada es la de ser objetiva y subjetivamente divisibles, pues el juez de oficio no puede extender la querella del agraviado a personas no comprendidas en ella, mas su sentencia definitiva a recaer debe limitarse tan solo a los hechos querellados. Entre tanto, pero en el marco de lo prescripto en el artículo 73 del Código Penal, la ley también dispone que la acción por calumnia e injuria del artículo 109 y 110 del Código Penal podrán ser ejercitadas solo por el ofendido y después de su muerte por el cónyuge, los hijos, nietos o padres sobrevivientes. Pero es de especificar que se necesita que el delito deba haberse cometido en vida del ofendido, por cuanto la norma no se refiere de manera alguna a las ofensas contra un difunto. Como la ley no restringe la transmisibilidad al ejercicio, sino que comprende la promoción, no se requiere que el ofendido haya alcanzado a ejercer la acción, es decir, que haya entablado la querella, porque la ley no hace hincapié en el hecho de que los parientes continúen la misma, sino en el ejercicio del derecho, lo cual supone que la puedan iniciar o continuar. Pero para que ello opere es requisito que no se haya renunciado al poder de querellar o desistido de la acción promovida. El Código contempla también que en los demás casos se procederá únicamente por querella o denuncia del agraviado o de sus guardadores o representantes legales. Con relación a esto, cabe decir que el primero de los que enuncia el dispositivo legal es el ofendido por el delito, pero en caso de su incapacidad, ese ejercicio pasa al representante legal o en su defecto, abandono o imposibilidad de ejercicio al guardador del incapaz. Estos titulares también deben ejercer su pretensión mediante querella y rige a su respecto el principio de la divisibilidad de la acusación, vale decir que pueden elegir hacia quién va dirigida aquella. Asimismo pueden renunciar al ejercicio de la acción, como lo prevé el artículo 59, inciso cuarto del Código Penal, o limitar esta renuncia a uno o varios de los imputados, pues aquí también rige el principio aludido.
es preciso consignar que querella es una acusación, un acto mediante el cual el titular de la acción de ejercicio privado, por escrito, hace valer su pretensión penal en los casos delictivos previstos de manera taxativa en la ley, ¿sí? Calumnia, injuria, violación al secreto, etc. Por cierto que dicha acusación debe contener una imputación concreta de un hecho ilícito determinado y que debe estar captado de manera específica en una norma del Código, en la parte especial o en las leyes especiales del Código, que figuran siempre atrás, después del artículo 313, como asimismo estar dirigida contra una persona determinada. Por último, el Código estipula que también son acciones privadas las que, de conformidad con lo dispuesto por las leyes procesales correspondientes, surgen de la conversión de la acción pública en privada o de la prosecución de la acción penal por parte de la víctima. Esto tiene relación con los nuevos códigos de procedimientos penales de provincia bajo un sistema acusatorio adversarial, los que permiten tales cosas a favor de la víctima, por caso cuando el fiscal del legajo desiste del ejercicio de la acción penal. Quiero explicar un poquito detenidamente este último párrafo. Resulta que con el nuevo Código Procesal rionegrino, el acusatorio adversarial, muchas veces los fiscales, por distintas razones que no vienen al caso explicar, están trabajando sobre una acción penal pública, pero le comunican a la víctima de que no van a continuar con su ejercicio, que la van a desistir, porque no les interesa. Y la víctima dice, bueno, pero a mí sí me interesa. Bueno, el legislador rionegrino le permite en ese caso, cuando el fiscal ya no quiere trabajar sobre esa acción porque la considera que no es importante, etcétera, pero es una acción pública, ¿qué hace la víctima? Toma su caso y se transforma en un acusador solitario, en un fiscal privado, digamos, solitario, y pasa de un ejercicio de la acción penal pública en privada, y la sigue él solo. Eso es lo que está contemplando el Código en esta última parte. Entonces, si llega a suceder esto que venimos comentando, esa transformación, esa conversión de acción pública que el fiscal no quiere más en privada y que queda a cargo de la víctima, se transforma en una acción privada más del artículo 73, ¿sí? Bien. Para el próximo video vamos a ver la extinción de la acción penal, ¿sí? Que está en el punto 3. ¿Qué vamos a ver en este capítulo de la extinción de la acción penal? Bueno, rápidamente les digo lo siguiente. Nosotros hemos dicho que cuando se comete un delito, para que el Estado pueda intervenir hay que ejercer una acción. Así tenemos una acción pública, una acción dependiente de instancia privada y una acción privada. Solo ejerciendo esas acciones se puede llevar el caso a tribunales y empezar el proceso. Eso es lo que da nacimiento a la acción penal. La acción penal pública a cargo del fiscal. La acción dependiente de instancia privada del artículo 72 por el ofendido de esos delitos. Y las acciones privadas por la víctima de los delitos del artículo 73. Ahí están las tres acciones, ¿sí? Pero así como nacen, hay causales que provocan que se muera esa acción, que se extingan, ¿sí? Y ya vamos a estudiar cuáles son las causales por las cuales estas tres acciones penales pueden extinguirse, pueden caerse, ¿de acuerdo? Eso lo vemos en el próximo video. Muchas gracias y es todo. Hasta luego.